eskerrik asko danori etortzagatik, batez ere eskerrik asko bira aretoari, eta batez ere ez dakit ez dut ikusten, baina Saul Kurtori eskerrak, antolatzaile nagusia izan da, eta eskerrik asko berari bereziki. Unas pequeñas palabras de presentación en euskera para quien no sepa, sobre todo la comunidad cubana, y luego hacer el diálogo en castellano con nuestro invitado. Euskadi-Cuba, Sierra Maestra, desembarco del Gran Malkartek, antolatu dute, ekintza hau, jardunaldi hau, Gora Cuba Soberana, Unblock Cuba izenekoa, badago txertatuta kanpaina Europar batean, Unblock Cuba, desbloqueen Cuba, kendu blokeoa Kubari, eta, hiru ekintza prestatu ditugu alde batetik, elkarrizketa hau, gero erakusketa hori oso polita emakumei buruz, Kubako emakumei buruz, eta geroko kontzertua. Denunciar el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano e informar con datos sobre ello y sobre los responsables directos de esta gran violación de derechos humanos, pues a la gente solidaria con Cuba nos cuesta la persecución mediática y judicial. Israel Rojas, Joel Martínez, que vendrá después, conforman Buena Fe. Queríamos aprovechar la presencia de ellos, en primer lugar, para presentar o inaugurar, hacer una especie de inauguración oficial de esta maravillosa exposición Cubanas desde el Corazón, que reúne 20 artistas de Cuba y que son coordinados por un gran fotógrafo cubano, que además, si no me equivoco, Israel, es un amigo tuyo, es Roberto Chile. ¿Quién es Roberto Chile, Israel? Bueno, más que un amigo, un maestro. Por supuesto nos conocemos y le tengo un aprecio extraordinario. Él dice que yo soy su amigo y a mí también lo considero como eso, pero siempre lo veo como lo que es, un verdadero maestro de la fotografía, del arte en Cuba y uno de los fotógrafos más reconocidos, de mayor trayectoria, de los documentalistas también de mayor trayectoria, un tipazo y un artista extraordinario. Bueno, pues tenemos el honor de haber traído a Buena Fe, 25 años o casi 25 años de trayectoria, 12 discos, es una de las bandas más populares en Cuba, sin duda alguna. Tiene una marca musical inconfundible, mezcla de estilos y sobre todo, en mi opinión, una clave de identificación que son sus contenidos. Unos contenidos que ayudan a la reflexión sobre temáticas personales y sociales, sobre el ser humano y el mundo, con lecturas inteligentes y críticas sobre la realidad de Cuba y del planeta. En fin, compromiso social. Israel, ¿qué significa para vosotros esto del compromiso social del arte, sobre todo en la Cuba de hoy y de ahora? Bueno, primeramente darle las gracias a los organizadores de esta actividad. Estamos muy agradecidos de poder estar aquí en Bilbao. Desde el año 2008 o 2009, que estuvimos por aquí con el maestro Pablo Milanés, ya fallecido, no estábamos por aquí. Y es un honor tremendo poder humildemente compartir con ustedes algunas ideas y luego compartir el concierto. Nosotros, desde que comenzamos, por allá por el año 99, en la provincia de Guantánamo, quisimos hacer un tipo de canción muy vinculado a lo que fue el movimiento de la Nueva Trova. La trova en Cuba siempre ha sido como la voz de los juglares, desde el siglo XIX, siempre fue un hombre con una guitarra, cronicando el tiempo que le tocó vivir para bien o para mal. Los amores, los desamores, las cuestiones determinadas, incluso no siempre del lado certero o correcto de la historia, ¿no? O sea, hay ejemplos tremendos, por ejemplo, uno de nuestros más grandes trovadores y para mí uno de los íconos
de la trova, de los tipos que más estudio, que más sigo, que más quiero. Cada vez que voy a Santiago de Cuba, casi siempre trato de pasar por el cementerio y poner una flor a su tumba, que es el maestro Miguel Matamoros, de la cual probablemente muchos de los cubanos que estemos aquí y también muchos de los vascos que estemos por aquí compartiendo, probablemente no sepamos alguna que otra canción, como Lágrimas Negras, por ejemplo. Aunque tú me has echado, nena. Bueno, esa canción es del maestro Miguel Matamoros. Miguel Matamoros, en los años en que en Cuba regía el gobierno del Asno con garras, como le dijo el gran poeta Villena, Antonio Machado tuvo una etapa machadista y hay un verso de una canción de la mujer de Antonio que lo refleja, ¿no? Que dice: mala hembra, tú no sigas hablando mal de Machado, que te ha puesto hoy un mercado para llenarte la barriga. O sea, cada creador en su momento ha estado cronicando el tiempo que le tocó vivir desde una perspectiva muy particular, muy personal, y para nada eso va en detrimento de su valía como creador, ¿no? Yo creo que eso en la cultura cubana siempre ha estado muy claro. Por eso le hablaba ahorita, por ejemplo, del caso del gran maestro Pablo Milanés, que tuvo varias etapas con respecto a la revolución. Tuvo una etapa, digamos, de confrontación como joven en un proceso no siempre de comprensión de todo lo que estaba pasando al inicio de la revolución, luego de aceptación del proceso revolucionario, de participación en lo que fue el movimiento de la nueva droga, incluso llegando a ser una de las voces más representativas de ese nuevo canto que representaba un poco también lo que era la esperanza de Cuba en esos años 70 y 80. Y luego, bueno, tuvo un proceso de no identificación con las líneas del gobierno cubano, y sin embargo para nosotros los creadores de este tipo de canción seguimos creyendo que es un gran maestro y un hombre al que le tenemos un cariño muy especial por el ser humano que fue y por el gran creador que fue. Y por supuesto está Silvio Rodríguez, o está los no tan siempre conocidos Vicente Feliú o Santiago Feliú, que es de otra generación más hacia acá, o el propio Carlos Varela. O sea, hay un grupo de creadores que desde la guitarra o desde una posición comprometida con la realidad social dan su punto de vista. Es un tipo de arte, de crónica que va, o de canción que va cronicando el día a día de nuestro país, de nuestra gente, a veces con el favor del mercado y otras veces, como en esta época tan complicada, no siempre con el favor del mercado. Lo único que, para nosotros, eso siempre fue muy, muy claro, ¿no? O sea, ese era el tipo de arte que queríamos hacer. Y teníamos muy claro también que en el contexto de Guantánamo, que no es exactamente, que es la última provincia, la más alejada de la capital, era bastante difícil, con un arte crítico, analítico, poético, digamos, llegar en algún momento a ser a esto que usted decía, ¿no? A llegar a ser de las agrupaciones más escuchadas del país. Nosotros, de hecho, nunca, realmente, al inicio eso no fue un objetivo alcanzable. Era una aspiración, porque todo creador siempre le gustaría que su arte llegara lo más lejos posible, pero realmente era algo utópico en el Guantánamo de los años 99, 2000, ¿no? Pero en el año 2001, gracias a la discográfica EREM, hacemos un primer disco. Ese disco fue realmente muy popular y a partir de ahí comenzamos una trayectoria que ha estado asignada, porque bueno, cada 2 años más o menos hemos ido editando un disco que ha ido formando parte, yo creo que de la música de todo este tiempo. Y ha sido, cada disco ha tratado de estar anclado en la época que le tocó vivir, ¿no? En la época que le tocó vivir, hasta el más reciente, que es Morada, donde se refleja los 2 años de pandemia. O sea, los 2 años en que hemos estado todos confinados, ese redescubrir los pequeños universos cotidianos, esa visión de la morada, no solamente como la casa, sino también el planeta, el colectivo de amigos, las aspiraciones, los sueños. Bueno, ese ha sido, para nosotros eso es compromiso social. Y también hemos aprendido del propio Silvio, del propio Vicente, de nuestros grandes creadores, a no temerle a que tu arte esté divorciado de tu proyección pública como intelectual. Al contrario, o sea, lo lógico es que tú sostengas posturas de participación, de activismo, de criterios que ayuden a poner ideas en circulación, ni siquiera tener la razón,
A veces hay ideas que tú pones en circulación que pueden que hasta te divorcien de parte del público. Pero yo creo que el que se arriesga a hacer este tipo de canción espera ser visto un poco como eso, como un nervio social al que se le tenga en cuenta un generador. O sea, este tipo de creador es un tipo que genera belleza dentro de ciertos conceptos estéticos, que debe tener algo que decir, y se supone que hay que sea una gente que estudie, que profundice, que analice y que tenga un punto de vista probablemente interesante. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos tratado durante todos estos años de ser coherentes con eso, y de participar en la construcción social desde esa perspectiva, desde la pertenencia, desde la participación, sin negar la participación. ¿Qué sucede? Bueno, que hemos llegado a unos años muy complicados, hemos llegado a esta época de la posverdad, que ya venía gestándose desde antes, pero precipitada justamente por la pandemia, que ha traído la infodemia, el impacto de las nuevas tecnologías, la radicalización de un grupo de ideas muy peligrosas y poco tolerantes, la necesidad de la confrontación y la segmentación de la sociedad en grupos que mientras más en pugna están, tal parece que favorecen los mercados. Entonces todo eso no es bueno para la gente que se dedica a hacer esto que hacemos nosotros. Porque dolorosamente, bueno, pues hoy tener un criterio, tener una idea, tener un grupo de conceptos que tiene que ver con defender en Cuba la independencia, y cuando digo la independencia me refiero a mantener la soberanía nacional como algo importante, como algo esencial para el futuro desarrollo del país. Es complicado, porque lamentablemente hoy hay intereses de neocolonización muy marcados, dolorosamente alimentados desde el sur de la Florida, que esencialmente es nuestro enemigo histórico, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, o más bien, bueno, el gobierno de los Estados Unidos y sus sectores, digamos, más expansionistas, más agresivos, a los cuales, por desgracia, se le ha insertado muy bien una derecha cubana que ha venido, que supo, y eso hay que reconocerlo, gracias yo creo que al ingenio de Jorge Mascanosa, entender de que solo insertándose en los mecanismos gubernamentales, en las estructuras institucionales, en los lobbies de política del gobierno norteamericano, podían perpetuar una confrontación ya desde el punto de vista intrínseca, interna del propio gobierno norteamericano. Y dolorosamente lo que ha pasado de los años 80, ha sido siempre, pero de los años 80 hasta acá, eso se ha institucionalizado. Parecía que se relajaba durante el gobierno de Obama. Todos los que conocemos un poco la política de Cuba, podemos recordar incluso aquel momento que parecía luminoso en que el propio gobierno norteamericano en las Naciones Unidas se abstuvo de votar contra el bloqueo que ellos mismos le ponían a Cuba. Pero eso fue una etapa primaveral y esperanzadora que no duró mucho. Vino el gobierno de Trump, ha venido a escorarse a la derecha el discurso, el mensaje, ha habido un análisis de la utilización de las nuevas tecnologías para la penetración en la sociedad cubana contemporánea, para eliminar las barreras físicas y ya estar, digamos, poner un grupo de ideas en circulación entre los cubanos y también para dominar las líneas de mensaje que le llegan sobre todo a la emigración cubana. Todo eso ha hecho muy complicado el panorama. Hoy te encuentras muchos artistas que son temerosos de dar una opinión, te encuentras mucha gente que decide, ¿sabes?, no meterse en nada, caer en esto de no, yo lo mío es la música y solamente, y bueno, y sí, lo mío también es la música, pero es que no venimos de esa tradición. Y nos parece que no es honesto sostener un arte como aséptico, ¿no? Un arte que, no, esto salió como que de la nada. Me parece que no es coherente, que no es inteligente, que no es honesto, que no es artísticamente honesto. Y bueno, pues para nosotros eso es el compromiso social, lo estamos pagando muy caro, sin duda alguna. Se nos tilda de cualquier cosa, se busca siempre la manera de crear algún tipo de incidente,
o de protesta o de lo que sea para demostrar que no nos queda, para demostrar lo que no es verdad. O sea, que la gente no nos quiere oír, que nos quedamos sin público, que somos unos traidores al pueblo cubano, que, bueno, que yo ofendo a mi público, que yo los tildo o sea, no sé, los subvaloro, me creo superior a los demás, o soy un burgués, o vengo a Europa a buscar euros, como si los euros estuvieran en las matas ahí, que de nada más recogerlos. O sea, o como si vivir aquí fuese una patente de corso para mirarte por encima del hombro y yo tengo derecho a lo que tú no tienes derecho. Que tú a lo que tienes derecho, si portas este grupo de ideas liberadoras, solidarias, independentistas, soberanistas, incluso socialistas, a lo que tienes derecho es a vivir en una caverna, ¿entiendes? Y que tus hijos vivan descalzos. Y míralo, yo lo siento, yo salgo con la canción humildemente a alegrar a los demás, y si los demás me pagan algo por eso, bueno, tampoco es que me voy a comprar un yate ni un avión como Maluma, esas no son nuestras aspiraciones es hacer a la gente un poquito más feliz, vivir honestamente de lo que hacemos, no somos subvencionados del gobierno, nosotros para nada, jamás hemos aceptado una prebenda del gobierno, jamás. Yo no soy diputado de la Asamblea Nacional, no he aceptado nunca ningún cargo público. O sea, lo que digo y lo que hago, lo digo y lo hago desde mi perspectiva. Cuando he criticado las cosas que el gobierno hace mal, lo he hecho porque lo creo así pertinente, porque me parece que con eso ayudo a mejorar el país que tengo. Pero, obviamente, no me voy a prestar para ser peón del veneno, como diría Silvio Rodríguez. Y eso tiene un costo muy, muy grande, ¿no? Muy hondo, muy lastimoso para uno, para su familia, para el resto de mis compañeros. Sí, es una etapa muy difícil, muy compleja. Eso para mí es compromiso social. Cuba está viviendo una situación muy grave económicamente, como bien se sabe, desabastecimiento, apagones eléctricos, crisis sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esto a la creación y a la producción artística y cultural? Y sobre todo, ¿qué se está haciendo? O sea, frente a eso, a pesar de eso, ¿qué se está haciendo en el país? Bueno, yo creo que no hay duda alguna de que estamos viviendo un momento realmente muy crítico para la nación cubana hoy. Todo esto que usted dice tiene toda la razón. No voy a venir yo a estarle tratando de poner barniz a una realidad que tratar de barnizarla es herirla, es agravar la situación. Estamos viviendo un momento realmente muy complicado en todos los órdenes, en el orden económico. El país está abocado a una reestructuración económica en un momento además de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a Cuba, en un momento además que geopolíticamente está cambiando, todos lo estamos siendo testigos de esta ruptura del modelo globalista frente al regreso a los modelos nacionalistas y también bueno, todo el discurso de la multipolaridad con respecto al otro, a otra visión hegemónica de los Estados Unidos y Europa como el occidente dominante. Todo eso para nosotros tiene un impacto directo, porque más temprano que tarde, por H o por B, se tenían los créditos, es muy difícil encontrar dónde hallar una salida a las graves problemáticas tecnológicas. Esto precipita la emigración de los jóvenes, sobre todo también, porque, bueno, si lo has formado y lograste que llegara a la universidad y luego el mercado laboral ni la economía son capaces de retribuirle como se merecen, es lógico que la gente diga, bueno, esta es la única vida que tengo y voy a buscar otro lugar donde ser feliz, ¿no? Y bueno, hoy estamos viviendo un momento realmente grave, esa es la verdad. Eso, por supuesto, que impacta ya no solamente en la creación artística, se está impactando en todos los sectores sociales. Yo creo que hasta cierto punto es asombroso que todavía se sigan haciendo los eventos
en las provincias, los eventos a nivel nacional. Ahora mismo está transcurriendo el Cuba Disco, los eventos de teatro de calle que acaban de pasar hace unos días, y además la Feria del Libro, y además con asistencia del público, con participación de la gente. Todavía hay una vida cultural, digamos, robusta, sólida, y yo creo que hay también una participación de la intelectualidad cubana y también de mucha gente joven, que eso es una cosa que me parece alentadora, en contarnos cómo somos, cómo estamos, y de buscar salidas desde humildemente la creación artística, que no siempre tiene toda la razón. Pero lo vamos viendo, ¿no? O sea, vamos viendo el surgimiento de colectivos creativos, de nuevos actores, incluso comunicacionales, que tratan de irse posicionando en el lenguaje, en el discurso cubano, con un mensaje y una estética cubana, pensando que es contenido para nuestra realidad. Yo creo que cuando se ha sembrado buenas ideas y buenos valores, eso más temprano que tarde es lo que te salva de las crisis. Porque las crisis pueden pasar, pero si le vendes el alma al diablo para salir de ella, después entonces no hay manera de cómo regresar. Y yo creo que una cosa importante que ha sucedido es la comprensión desde el amor y desde la concordia de este proceso, ¿no? O sea, Cuba no le ha cerrado la puerta a los creadores cubanos que viven fuera, al contrario. Cuba no ha cometido errores del pasado hasta el momento, y espero que no sea, a pesar de que hoy el arte, como parte de ese soft power, como política de sometimiento y de convencimiento sobre todo de las nuevas generaciones, está siendo usado con mucho tino, con mucho dinero además detrás. Pero Cuba sigue invitando a sus mejores creadores que vivan donde vivan a esos eventos, sigue buscando el diálogo perpetuo con ellos, y esperamos que cuando pase toda esta crisis, con toda esta situación, muchos de esos creadores que hoy no viven en Cuba, pues vuelvan, como ya pasó durante el periodo especial. Hubo mucha gente que emigró, y después, en los años 2000, cuando estabilizó la situación, hubo mucha gente que regresó y encontró allí su público natural, o sea, rescató su carrera, pudieron hacer sus discos, sus coreografías, incluso sus películas. Y bueno, ahora está pasando algo parecido. Nosotros yo tengo la esperanza, ¿no?, de que superada esta etapa tan jodida, pase lo mismo. O sea, estén las puertas abiertas para que todos estos sufrir, estos pesares, termine también formando parte de la espiritualidad creativa del pueblo cubano, de la cultura cubana, para bien de todos, ¿no?, en definitiva. Ya lo decía Martí, aquí está el pecho, lo decía con respecto a las mujeres, pero se puede servir también para la patria. Decía, aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás, más grande debiera ser, para que lo hirieses más, porque siento alma torcida, que en mi alma milagrosa, mientras más honda la herida, es mi canto más hermoso. Entonces, ojalá que sea así. Israel, durante mucho tiempo había quien nos presentaba como un grupo crítico con las instituciones cubanas, etc. De repente eso da la vuelta y os empiezan a presentar, sobre todo desde las plataformas de Miami, estos medios que tienen el nombre de Cuba en su denominación y que están pagados por la NET y la USAID, o sea, por el gobierno de Estados Unidos. De pronto os empiezan a presentar casi como si fuera una campaña específica de acoso a buena fe, como una especie de voceros de pensamiento oficial. ¿En qué momento se da ese cambio de mensaje y cómo lo explicarías? Bueno, tener capacidad de convocatoria en Cuba, ser capaz de agrupar a mucha gente, y sobre todo gente joven, es un activo político para cualquier bando. Nosotros como dije al principio, como les comenté al principio, somos una agrupación que toda la vida ha tratado de hablar de la complejidad de nuestra sociedad desde nuestras canciones. Y no éramos una agrupación crítica, somos una agrupación crítica, somos artistas críticos de nuestra realidad. Lo único que crítico no significa enemigo.
del proyecto que queremos construir, que yo creo que queremos construir, que para mí, como proyecto, sigue siendo el proyecto de Martí, para mí. Un proyecto inclusivo, respetuoso, humano, solidario, no nacionalista desde el punto de vista sórdido del término, sino que es capaz de tender puentes con otros países y reconocer las culturas de otros países, latinoamericanistas, justiciero, qué sé yo creo que es un proyecto que lo ha demostrado. Bueno, por eso es que está ahí, ¿entiendes? Por eso es que está ahí. Un proyecto que pretende que no se quede nadie detrás, que pretende que usted puede vivir en Maicí o en el Cabo de San Antonio y busca la manera de emparejar esa diferencia con el que vive en la capital, o busca la manera de que un hijo de una madre de 6 hijos de diferentes padres con serios problemas sociales todavía tenga la oportunidad de estudiar y de prepararse como una familia de mejores ingresos y citadina, ¿no? O sea, ese proyecto está ahí. Y es por el que lucho, por el que sigo creyendo y que me parece que es el único que puede además salvar a nuestra nación y desarrollarla además. Es lo que creo. ¿Puedo estar equivocado? Claro que sí, pero yo creo en eso. Entonces, creer en eso hoy es demasiado jodido, demasiado peligroso para las fuerzas que adversan y que intentan desmontar todo eso para instalar en Cuba, bueno, el capitalismo latinoamericano subdesarrollado que hay en el resto de los países de América Latina, al cual yo visito con cierta frecuencia. Lo que veo en Centroamérica, lo que veo en el área latinoamericana, y la verdad es que, sobre todo caribeña, que es la región a la que nosotros nos toca. Hay gente que habla desde Europa creyendo que en Cuba va a vivir como el País Vasco. No vas a vivir como el País Vasco. Cuba es un país sin recursos, un país con otras condiciones, que ha costado muy duro crear capital humano, o sea, llegar hasta donde hemos estado. Y no hemos llegado más lejos por nuestros propios errores, ciertamente, pero también, sin duda alguna, por una política de bloqueo, de asedio, una guerra económica tremenda que no te permite avanzar. Y si alguien tiene dudas, que yo siempre digo, revisite esos 2 añitos en que el gobierno de Estados Unidos no levantó el bloqueo, pero relajó un poco las medidas, y ver lo que pasó en Cuba. Yo estaba allí, no nadie me lo puede contar. O sea, los intercambios culturales, la aparición de nuevas fórmulas productivas, la esperanza. Los pueblos empezaron a repararse, empezaron a arreglarse la autopista. Yo que le doy la vuelta al país casi 2 veces al año, habían tramos de la autopista que estaban desbaratados y se arreglaron completo. O sea, empezó el país a entrar. El país incluso se comprometió con el Club de País a pagar la deuda externa. O sea, había un momento de oxigenación y de esperanza. Y repito, no quitaron el bloqueo, eso fue una falacia. Solo se ablandaron un grupo de medidas y se permitió un grupo de cosas. Ya con eso es suficiente, porque si el gobierno de Estados Unidos en algún momento quita a Cuba de la lista de países terroristas, para que más o menos la gente tenga una idea, decide establecer una embajada en Cuba, y aunque mantenga las leyes de bloqueo y la persecución naviera y esta cosa, solo con eso hay otro grupo de países que ya le pierden, o sea, que entienden de que no van a tener problemas con Estados Unidos para comerciar con Cuba. Y en ese tiempo empezaron a aparecer en Cuba empresarios europeos, de otras regiones de América Latina, capitales del Medio Oriente, buscando oportunidades de negocio. Y Cuba es un país donde está todo por hacer, o sea, todas las infraestructuras están por hacer, y con un buen negocio, pues perfectamente o sea, se puede llegar a negociaciones. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Incluso hubo muchas compañías norteamericanas de hotelería, de aviación, que llegaron a Cuba y llegaron a firmar con acuerdos de administración de hoteles importantes en La Habana, con letrero y todo. Lamentablemente eso no duró mucho, pero qué bonito hubiera sido si se hubiese dado. Que era un reto en lo ideológico, sí, pero aliviaba mucho la carga económica que pesa sobre nuestro pueblo y esperanzaba sobre todo a la juventud de poder encontrar en su país concreciones de sus sueños sin necesidad de emigrar y echar la suerte ahí.
En esos años se reportó la repatriación de cerca de 12.000 cubanos. En el año 2017, no lo digo yo, lo dicen las autoridades pertinentes. 12.000 cubanos, la mayoría residentes en Estados Unidos, decidió repatriarse a Cuba. O sea, ¿qué pasaría si mañana se ablandaran esas medidas, cayera el bloqueo? O Cuba encontrara en ese otro mundo que está surgiendo posibilidades de conexión económica para sus servicios y productos y un intercambio comercial que lo permitiera el desarrollo. Bueno, lo que vamos a ver es que hay muchos cubanos que se está comiendo, que fue a buscar una mejor vida y no la está encontrando en otro sitio y que definitivamente regresaría a nuestro país como ha pasado en otras naciones. Entonces, eso, tener esa visión, decirlo sin miedo, plantearlo sin... Bueno, eso te pone en el ojo de todos los huracanes. Eso comenzó en el año 2010. Nosotros apreciamos que comenzó el tuneo de, esto no lo podemos coger para eso, en el año 2010. Se ratificó cuando la muerte del comandante en jefe, de Fidel, que nosotros hicimos un post lamentando la muerte pública del comandante y eso provocó, bueno, una ruptura ya tremenda. Y bueno, tengo que decir lamentablemente, porque yo vivo orgulloso de eso, pero lamentablemente eso hizo que yo saliera en la televisión dando las explicaciones, porque yo me considero un hombre fidelista, y diciéndolo por lo claro, que soy un hombre fidelista por esto, por esto, por esto, por esto. Y por un grupo de razones que están en las redes, lo pueden buscar después. Ya, ese fue un parteaguas. Después se aflojó un poquito, pero cuando comenzó la pandemia y la canción Valientes, que además no la habíamos hecho ni para eso, era una canción del disco Carnal que no tenía nada que ver con eso, pero esa canción se volvió el himno de los médicos y de los científicos que estaban buscando la vacuna. Hay que entender de que el gobierno de Estados Unidos, en algo que debería ser analizado por la Corte Penal Internacional, usó la pandemia como una herramienta de guerra contra Cuba. El gobierno de Donald Trump vio en la pandemia un regalo de la naturaleza para acabar de lograr en poco tiempo lo que eso está documentado, o sea, no es nada que estoy diciendo aquí, que está totalmente documentado. Por eso el esfuerzo tremendo de nuestros médicos, de nuestro sistema de salud y de nuestros científicos, inventar nuestras propias vacunas fue tremendo. Y la banda sonora de eso fue la canción Valientes, porque los mismos médicos la ponían, la gente la ponía a las 9 de la noche y salía a aplaudir a los sanitarios. Eso ya fue como que la última tachuela en nuestro ataúd. Y luego, bueno, pues después que ha pasado todo esto de la pandemia y toda esta guerra mediática durísima estos años, no prestarnos justamente para la crítica barata, sino seguir en lo nuestro, haciendo música, tocando en los barrios más vulnerables, participando en este tipo de eventos. Cada vez que nos convocan, bueno, venimos y como siempre digo, yo no vengo aquí a meter una muela esa, viva no sé qué, a mí no me busque para eso, nunca fui así, yo no soy de viva nadie, viva usted, eche para adelante, ame al prójimo, sea bueno con los demás, créanlo, estudie, tenga una convicción y salga a defenderla y a militar desde el amor. Vive el amor. O sea, por mí, yo no soy un arengante de esos histéricos, pero me venden como tal, ¿no? O sea, todo el tiempo es eso, es buscando la manera de... Y bueno, pues esto es lo que hay. Tampoco es que nos vamos a estar escondiendo en eso, esto es lo que hay y ya, y lo haré mientras pueda, mientras hay alguien que quiera escucharnos, mientras nuestra música todavía diga cosas. Y ya el día que no pueda o me canse, porque también cansarse se vale, o lo que sea, o me funda, porque igual un día un tornillo se me cae en la cabeza y ya me jodía. El día que eso pase, bueno, pues me jodí. Pero mientras tanto voy a seguir echando para adelante, haciendo y diciendo lo que pienso, y siendo coherente, y teniendo de la mano a la gente, y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Tú hablas de artistas que se rinden y, bueno, yo no sé si se rinden o de repente se convierten en activistas políticos que nunca lo fueron, ¿no? Hay varios casos, yo no voy a mencionar, precisamente para no ponerte en un aprieto de tener que hablar de alguien en concreto, pero hay una serie de casos
de artistas cubanos que de la noche a la mañana, de haber publicado un estoy en contra del bloqueo a Cuba en un diario del país, o sencillamente por haber saludado al presidente de su país en un concierto, automáticamente sufren una campaña brutal de boicot en Miami, que es donde está su mercado musical, etcétera, y le ves una semana o 15 días después montándose en un proyecto como el de Patria y Vida, etcétera, etcétera. ¿Qué se siente ante eso? Bueno, te voy a ser honesto, yo muchas veces hasta lo comprendo. Hasta lo comprendo. Esto no es fácil. Esto no es fácil. No es fácil levantarse por la mañana y encontrar en tu correo, cuando eran los correos, ¿no? Ahora puede ser el WhatsApp o lo que sea, o en tus perfiles de redes sociales, una campaña de 15 días de boots y gente, algunos con rostro y otros perfiles falsos, generando un bullying sin piedad para ti, para tu familia, para tus amigos, para la gente que te sigue. Y luego todo eso acompañado de plataformas diseñadas para eso, que te logran posicionar una imagen tuya distorsionada de lo que tú eres. Y luego eso legitimado por la gran prensa internacional. Y de buena primera pasa que los empresarios que te contratan ya no te quieren contratar, los sitios que te contratan ya te dicen, mira, no me gustaría, porque tú pasas por aquí el otro día, los reviews que tengo en las plataformas estas bajan, porque el ataque es muy duro. Te vuelves un tóxico, te vuelves un paria, y si tú tienes grandes necesidades económicas o grandes aspiraciones económicas y un ego artístico, que casi siempre los artistas somos medio egocéntricos, lo más seguro es que eso te llegue muy hondo y el látigo te haga entrar por el aro. ¿Es decepcionante? Sí lo es. Porque cuando uno sabe que esas nuevas maneras de reeducación están tributando a un destino, a tu nación, que no es de desarrollo, que es de desigualdad, que es de confrontación, que es de sangre, porque es de sangre. En Cuba ninguna solución de esta va a pasar por... No, eso va a pasar por un reguero de sangre, por una confrontación entre cubanos, por eso no, ningún asunto de eso se va a dilucidar así. Ay, bueno, sí, ya nos rendimos. Eso no va a pasar. Y los que empujan no se dan golpes porque lo hacen desde fuera. Fíjate que todo el tiempo es, salgan para la calle los que están en Cuba. Nadie dice, no, voy a para Cuba para fajarme, o sea, voy a ir y voy a hacer lo que hizo Fidel, me voy a tener un barquito, voy a desembarcar por una montaña, voy a hacer una guerra. Nadie hace eso. Todo el mundo es, salgan para la calle ahora, no sé qué. Es claro, desde ahí, dale para la candela. No, tú sabes que es una candela. Entonces, en consecuencia con eso, es muy complicado tú darte cuenta de que alguien se presta para eso, porque está empujando a los cubanos a una confrontación sangrienta y porque nos está mancillando por lo que probablemente sus padres y sus abuelos lucharon tanto. Entonces, a mí me da tristeza eso, pero de verdad lo digo con honestidad, yo los entiendo. Porque también hay que entender de que mientras la derecha tiene un plan muy claro de lo que hay que hacer, las izquierdas estamos comiendo mierda, desunidas, científicamente sin entender la realidad, la industria cultural imponiendo sus modos, sus modas y sus maneras. Es incoherente que en Cuba no se escuchen los chicos del maíz. Es incoherente que en América Latina no se escuche, o sea, yo siempre digo, yo no sé qué va a pasar cuando se muera Silvio Rodríguez. ¿Entiendes? Porque tú dices, bueno, ¿y qué viene detrás de Silvio Rodríguez? Con ese nivel de coherencia, de pertenencia, de militancia, es difícil encontrarlo. Buena fe. La gente, no, que va, para nada, ya quisiera, pero uno lo dice porque para que eso pase, fíjate, no buena fe, pero para que haya eso, que los hay, porque te los encuentran en América Latina, artistas comprometidos, serios,
enfocado. Agarrate, Catalina. La murga uruguaya, espectacular. Con sus creadores, con dos hermanos, los hermanos Cardoso, que son brutales. Probablemente algunos de los que están aquí no lo conozcan. Porque hoy en día, no recuerdo si fue Pascual Serrano que dice, y dice bien, que hoy no hace falta matar a Lorca, que hoy no hace falta encarcelar a Antonio Machado hasta que le den un moní y se muera. Hoy no hace falta machacarle las manos a Oito Jara. Hoy sencillamente lo único que hay que hacer es que la gente no te conozca, que la gente no sepa de tu arte, que la gente no conozca a Pablo Hasél, ni al otro, ¿no? Entonces todo el tiempo nos venden los caramelitos que a la industria le interesa venderte, que casi siempre son los mismos caramelitos que 3 o 4 meses después, o 3 o 4 años después, resulta que no eran tan de verdad, y son gente muy consustanciales al sistema, que tienen un discurso bien blandito. Los verdaderamente verticales, este no me conviene. Y la pregunta que hacen desde la izquierda es, bueno, yo muchas veces me encuentro con promotores aquí, y tú le dices, coño, mira que no sé, te dicen, es que ustedes no conocen a nadie, para que lo conozcan hay que meter dinero, el dinero es el que no aparece. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué nadie ha pensado con lo importante que es la cultura para la formación de criterios, de valores, de otra estética? ¿Por qué no hemos pensado en crear nuevas fórmulas? Entonces en Cuba se hacen 40 reuniones de ministros de cultura, de países de los 77, no sé qué, todo eso y paja es lo mismo, se lo digo de corazón. Entonces mierda, metido un pomo es lo mismo. Porque mira que yo he ido a reuniones y reuniones, nunca, todavía no conozco una propuesta seria, coherente, de cómo hacer que la literatura alternativa, que el cine alternativo, que las plataformas alternativas, que la música alternativa llegue a la gente que la necesita. Con una puta canción de amor. Cada día los jóvenes conocen menos a Ismael Serrano. No hace falta ya conocer a Silvio Rodríguez, no. Cada día los jóvenes en mi país, que siempre fue un país de consumo de arte, de poesía, no sé qué, cada día conocen menos a Ismael Serrano. Y cada día cuando lo ven le parece una estética más lejana, que es peor. Y entonces, Bad Bunny te lo ponen delante de un documental muy bueno, muy serio, que probablemente ustedes hayan visto, que denuncia el tema de la recolonización de Puerto Rico desde el negocio inmobiliario, delante de un video de culos y tetas, en el que el tipo además con culos y tetas te está diciendo, estoy cabrón, pero ¿qué está pasando en su país? ¿Y te parece eso contradictorio? Hay gente que se vuelve como loca, coño, mira, y hasta lo aplaude, coño, y mira, qué bueno, Bad Bunny puesto para esto, qué bien, qué bueno, que esto, claro, por supuesto. Esa estética es la que hace falta que la gente siga oyendo. Es eso. El de la mamadera de culo y eso, esa es la que hace falta que la gente siga oyendo. Y después te lo barnizan de lucha social y la gente se lo sigue comiendo. Pero la verdad, el verdadero arte, ese otro arte tiene que ser invisibilizado. Ese otro arte ustedes no lo pueden conocer. Ese otro arte tiene, ¿cómo se llama? Showdown, técnicas en las redes sociales para que tus perfiles no crezcan. ¿Entiendes? O sea, eso está diseñado. Nada de lo que estoy diciendo aquí no es nada que ustedes no puedan googlear y buscar y ver que es así. Son estrategias que están absolutamente diseñadas para eso. Y nosotros, nadie se ha puesto a pensar en eso. Nadie, o a lo mejor lo hemos pensado. Pero eso no te duele, eso otro lo hará. No, disculpen, no lo van a hacer. Pues nosotros todavía estamos fajados, la izquierda está pensando que si fulanito esto, así es muy difícil. Entonces, para uno, cuando pasan estas cosas, te sientes muy solo. Cuando de verdad te atacan. Si alguien me pregunta, ¿y por qué tú sigues pensando? Porque es que yo creo que esto es lo honesto. Pero cuando pasan las cosas que pasan, tú te sientes muy solo. Cuando te quedas, de verdad, realmente te sientes solo, sientes que es muy difícil luchar contra eso. Le voy a poner un ejemplo. Anoche nosotros hicimos un concierto en Madrid. Un hermosísimo concierto en Madrid. En la sala Galileo Galilei. Un par de señores que discrepan de nuestro punto de vista fueron al concierto. Llevaban más de 15 días anunciando en sus redes sociales, anunciando en Twitter, que iban a ir al concierto o boicotear el concierto. O sea, no es nada que público y notorio. Vamos a ir y vamos a hacer, y le vamos a lanzar cosas y huevos y cosas. Quizás ellos, como están en su burbuja, creyeron que la gente iba a hacer lo que ellos, ¿no? Bueno, para no hacerle largo el cuento, ayer se dio un incidente entre la segunda y la tercera canción. Si alguien ha estado en la Galileo, una sala
muy chula, muy bonita, pero oscura. Estoy yo cantando con unos reflectores de frente así, no veo lo que pasa de atrás. Oí algo de alguien gritando mi nombre y eso, pensé que era alguien con una cosa bonita, como hace la gente. Después vi que estaba corriendo por un camino como exaltado y oí ya otras cosas, no sé qué, y esperé que pasara el mini show aquel para seguir con el concierto. Algo pasó ahí que yo nunca supe qué fue lo que pasó, no duró más de 10 segundos, vi un par de empujaderas y dije, caramba, qué feo que pasen estas cosas en el concierto, esto es para pasarla bien, para el amor, la vida, ¿verdad? Terminamos nosotros, seguimos nuestro show, nos pegamos 2 horas casi ahí de concierto precioso. Bueno, pues hoy la noticia es que estos 2 señores lo sacaron del concierto, parece que agredieron a alguien y alguien lo agredió a ellos, y ahora comienza un proceso de demanda de la sala, de impugnación del concierto, de ya hay todo este sistema de youtubers y de esto diciendo que habían agentes, que nosotros veníamos con agentes de la seguridad cubana que le pegaron con boinas negras. Oye, ojalá yo tuviera plata para pagarle el pasaje a un poco de gente esa para que viniera. Si no puedo venir con la banda mía completa, lo cual me parte el corazón no venir con nuestra banda completa. Y hacer show en lugar. Nosotros que estamos acostumbrados a hacer grandes plazas, hacer show en lugares pequeños, que son lugares donde la gente los conoce, aquí en España. Y aruñar por aquí y por allá para ver cómo salimos adelante y financiamos el disco y esto y lo otro, porque somos artistas independientes y el gobierno no nos va a pagar los euros que no tiene para comprar una termoeléctrica a nosotros por pensar de esa manera, a la manera en que yo pienso. ¿Cómo voy a traer yo gente no? O sea, algo absolutamente absurdo. Pero es tan fascista, pero tan coordinado el ataque, que 10 segundos puede que pesen más que 2 horas de concierto y de gente preciosa pasándola bien. O sea, esa es la verdad. Y probablemente hoy cuando toquemos aquí, puede que pase lo mismo o alguien venga con su celular, porque es como un megáfono enorme y es una vía directa a encontrar ciertos... hay gente que dice, no, porque lo hacen por dinero. Hay quien lo hace por dinero, pero hay quien lo hace por protagonismo. ¿Quién lo hace? Porque quiere salir en la foto. Yo fui el que le puse malo eso a los voceros de la dictadura, ¿no? O sea, una cosa esa estúpida, ¿no? Contra eso es muy difícil hoy luchar y lo complicado es cómo tú le explicas a los jóvenes que la coherencia, que estudiar, que profundizar, que leerse algunos libros, sigue siendo un buen camino, sigue siendo una buena fuente de creativa, te da paz interior. No, o sea, vamos a ser sinceros. Ojalá mañana hoy es una candela, hoy es muy difícil, hoy es muy complicado y uno se siente a veces, repito, muy solo en esta pelea. Pero lo único que tengo claro es que si te arrodillas, te aplastan. Porque además los que se han arrodillado han sido flor de un día. Después no lo respetan ni allá ni acullá. Eso es lo que yo he visto. Una última pregunta. Preséntanos un poco lo último que habéis hecho, el disco Morada. ¿Qué es Morada? Morada es un disco... Coño, qué bueno hablar de música. Morada es un disco... es un disco que tiene 14 canciones, que no vamos a hacerlas todas hoy, porque nos vamos a castigar con canciones tan nuevas. Pero... repito, es un disco que surgió durante la pandemia, redescubriendo esos pequeños universos cotidianos. Durante la pandemia, no sé ustedes, pero a mí me dio tiempo a volver a conocer a mis hijas, que son 2 niñas, volver a reconocer no sé, hasta los rincones de la casa, que muchas veces esto de la premura no te permitía, a rediseñar espacios para hacer ejercicio, que de poco a poco me sirvió porque encontré como un carajo. También a redescubrir pasiones, a dedicarle tiempo a lecturas que tenía pospuestas por mucho tiempo, a extrañar muchísimo los escenarios, a entender en ese tiempo en que le dimos un respiro al planeta cómo empezó a florecer y cómo lo estamos volviendo a depredar al doble de velocidad que lo hacíamos antes. Entonces todas esas reflexiones están en el disco Morada. Y bueno, pues espero que los que lleguen a él, están en Spotify, están en todas las plataformas, encuentren un paquete de música que se parece al Buena Fe que somos hoy, a unos creadores ya cuarentones, cincuentones,
contentos de dedicarnos a esto de la música y también que encuentren una continuidad, una especie de prolongación del trabajo que habíamos hecho con el disco Carnal, que lamentablemente bueno, se lo tragó un poco la pandemia, porque era un disco que pensábamos lanzar durante la pandemia y bueno, pues nada, así. Hoy vamos a hacer un concierto, para los que puedan venir, vamos a hacer un concierto que va a tener muchas canciones de estos dos discos, de Carnal y de Morada, pero también, por supuesto, va a tener cosas de Sobrevivientes, va a tener cosas de canciones que podamos cantar entre todos, de la gente que conoce nuestro repertorio. Ya nos han dicho algunos amigos cuáles son las canciones que no deberían faltar. Y por la experiencia que tuvimos ayer, ya nos damos cuenta cuáles son aquellas que podamos hacer que la gente, bueno, pues se acuerde un poco de tiempos pasados con alegría y con una sonrisa en los labios. Ojalá que la pasen bien, es nuestro objetivo, que la pasen bien, porque ser felices es también una actitud política ante la vida.